Muy buenas tardes y bienvenidos a Reencuentros. Es un gusto poder conectarnos contigo desde cualquier ciudad que te encuentres. Bienvenidos a todos. Si estás en camino a casa, después del trabajo también, qué bueno que estés aquí sintonizándonos. Ponnos ahí en el comentario un saludo. Te mandamos un abrazo y te agradecemos por estar aquí con nosotros. Sabemos que hoy el tema que vamos a traer es para toda la familia y que Dios va a hablarte. Así que comencemos con oración. Señor, gracias por este tiempo que nos das. Gracias porque con nuestra familia podemos llegar hasta diferentes partes del mundo y conectarnos y acortar distancias. Hoy habla nuestro corazón, Señor, y en estos pocos minutos que estaremos pedimos que hagas algo y sabemos que tú eres el Rey de nuestras casas. Así que trae tu paz, trae tu armonía, trae tu calma y que podamos sentir tu presencia hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, los saludo en esta noche y les recuerdo que tienen que ir a Instagram, en nuestra red de Instagram que está en movimiento, y allí tenemos un mensaje para ti, así que déjanos tu like en Instagram, también ve a YouTube y en el canal de YouTube de la iglesia tenemos los videos que estás viendo en esta noche. Ya tenemos todo el resumen de todos los videos por si te pierdes algo o te interesa un tema a repetir. Y con eso empiezo. Reencuentros de hoy. Traje unas pequeñas preguntas para este reencuentros y quiero dejarlas en la mesa antes de comenzar el tema. El tema hoy son los hijos, ¿no? Ese es el tema de reencuentros, los hijos. Aquí estamos padres y aquí hay hijos. Entonces, y aquí está la familia. Entonces, ¿cómo puede proteger de la mejor manera posible a su familia de los males de la cultura actual? Esa es como una introducción que vamos a estar desarrollando en este momento. ¿Cómo puedo yo proteger a mi familia? Es una de las preguntas que muchas personas hacen. ¿Qué hago? Que el mundo está en caos, que todo va para abajo. ¿Cómo puedo proteger a la familia? Otra pregunta que traigo es: ¿qué es lo que puede tener mayor impacto para fortalecer el fundamento espiritual de la familia? Es otro tema que vamos a estar aquí hablando dentro de los versículos que vamos a compartir. ¿Cómo puedo? Otras personas dicen, pero bueno, en la actualidad, ¿cómo yo puedo impartir convicciones firmes a mi familia? Si es que todo lo de afuera afecta, vamos a mirar qué pasa con eso. Aquí traigo algo bien especial, y es que las investigaciones revelan que más de 3 de cada 4 adolescentes, o sea el 78%, identificaron a sus padres como la influencia más poderosa sobre sus pensamientos y sus acciones. Así que los mismos jóvenes dicen, bueno, yo resulté repitiendo la historia de mi papá o la historia de mi mamá en el carácter, todo lo más común, ¿no? Esto es impresionante. Entonces, pero la verdad es que los padres tienen entre 3 y 7 veces más impacto sobre su familia que la sociedad. Entonces, tú como padre que me estás escuchando, sí, escuchaste bien. Tú tienes más impacto que los de afuera, que dicen, ay, que mis hijos, que no sé qué, que los amigotes. No, la estadística dice que el que tiene más impacto son los padres. Esto significa... Cuando dices padres, ¿es papá o ambos? Los dos. Los dos. Padres Sí. en general. Papá y mamá. Papá y mamá. Sí, papá y mamá, porque tal vez estamos llegando a una casa donde hay madres solteras, pero de todas maneras la misma función es la misma autoridad que voy a desarrollar en este momento. Esto significa que usted como padre de familia tiene más influencia sobre sus hijos que los amigos. Sí, escuche bien, pensó que eran los amigos, no, que los amigos, que los maestros, que la iglesia y aún la Biblia. Somos más influyentes. Hay un pero, que es el que vamos a estar tratando en esta hora. Eso es lo que realmente dicen las estadísticas. ¿Se distorsiona un poco en la realidad? ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Criar nuestros hijos con disciplina e instrucción en el Señor. Hay una responsabilidad dada por Dios para educar nuestros hijos. Y traigo mi primer versículo. Y es Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en su camino, Así es.
y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué quiere decir este versículo? Implica que los padres somos responsables, como dice esta estadística, de guiar al crecimiento de nuestros hijos, inculcándoles valores y proporcionándoles un fundamento moral y espiritual. ¿Qué dice la Biblia? Instruye al niño en su camino. Padres, esa es la responsabilidad. Todo lo que necesitamos como padres cristianos, entonces, es educar a nuestros hijos. ¿En dónde? En el fundamento de la palabra. Entonces, yo quería extenderme un poquito en este primer punto de cómo instruye al niño en su camino. ¿De qué se trata esto? Instruye al niño en su camino. Yo estuve investigando el versículo y realmente es que los padres tenemos la responsabilidad de ejercer autoridad, porque como hijos de Dios, ellos tienen la responsabilidad de obedecer. Y cuando yo me remonto a lo primero, es cuando está Dios Padre caminando allá con Adán en el huerto y Él le da una instrucción: come de todo menos de este árbol. Allí le estaba enseñando era obediencia. Entonces, lo primero que tenemos que enseñarle a nuestros hijos pequeños, porque créeme que no nacen ningún ser humano nacimos con el chip de la obediencia. Así que el papá tiene que decir: no toque eso, no meta el dedo en el enchufe porque le va a pasar corriente, no le quite el juguete a su primito porque van a pegar, no le pegue al vecinito, no sea egoísta. Todas esas cosas tenemos que enseñarlas en casa, ejerciendo autoridad. Así es como instruye al niño en su camino. Quiere decir ese versículo: ejerce autoridad. Una autoridad visible, una autoridad que los padres pues se manifiesten. No es que ahora, bueno, eso va a tratar otra persona el tema, pero hemos delegado a otras partes todo eso, pero la instrucción del Señor es eso. ¿Cómo puedo prevenir yo que mi hijo, aun los que tienen niños pequeños o los que ya tienen hijos grandes, saben que lo que estoy diciendo fue lo que faltó realmente en el pasado, ¿sí? Y los que tienen ahora bebés pueden decir: bueno, voy a instruirlo en el Señor. Entonces, la relación primaria con el Creador que nosotros tuvimos fue la obediencia. Ahí estaban Adán y Eva, y ellos ¿qué hicieron? Desobedecieron en el plan de Dios, y por eso ellos recibieron una reprimenda y fueron sacados del jardín, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debemos nosotros entrenar a nuestros hijos a obedecer, a ser instruidos en ese camino? Hay dos palabras que te traigo brevemente, y es la comunicación y la disciplina, ¿no? Proverbios, en esa comunicación quiere decir que hay que enseñarle, incluirlo, animarlo, respetar también al niño y enseñarle con amor y alentarle en las cosas buenas que ha hecho, aplaudirle las cosas buenas, celebrarle, y también, obviamente, padres, en oración. Fíjate que esto es como dice Proverbios 23: dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. El Señor nos dice eso. Así que la forma de instruir al niño en su camino es cuando estamos combinando comunicación con disciplina, que te traigo otro versículo pequeño de disciplina, es utilizar la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo debo instruir al niño? Entonces, eso es muy importante. Dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. ¿Cuáles son los caminos? Pues la regla de cómo debemos vivir. Así es, instruye al niño en su camino. Otro ejemplo que creo que es muy vital es nuestro testimonio, ¿no? Entonces, si nosotros hemos fallado como padres y hemos dado mal testimonio con gritos que siempre aparecen, mira, como padres nosotros hemos estado en la bendición de haber instruido, eran 120 y pico de parejas en Colombia que nos tocó ministrar, y aquí también, y hemos visto que los gritos están en todas partes, en todo lugar, se espelucan las familias en alguna parte de la vida, y los niños o se asustan o se retraen o les pasa una película como hace 8 días decía el pastor,
fue una sola vez y el niño lo vio todas las veces que el papá le pegaba a la mamá. Yo me acuerdo de esa historia En y su mente lo repetía. lo repetía. Entonces, el ejemplo es muy importante. Si hemos fallado a nuestros hijos, si hemos fallado delante de Dios, debemos pedir perdón y corregir esa deficiencia que hemos tenido. Hay que cambiar el carácter porque estamos representando a Cristo. Proverbios 3 nos dice: hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor al que ama al quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Y hay otra cosa muy importante. La gente dice, no, en esta actualidad no debemos instruir al niño con vara, pero la palabra dice otra cosa. Proverbios 3:24 dice, el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Ahora no quiero decir que todos vamos a coger una chancleta y le vamos a dar al niño a palo, no estamos diciendo eso, estamos diciendo comunicación con disciplina. Hay otra manera de causar dolor. No puedes decir, ay, es que la vara le va a doler. No puedes decir que el dolor de la vara es más abrumador que el dolor del pecado. No compares eso, porque el pecado trae dolor. O sea que nosotros al reprender y disciplinar al hijo, instruirlo con la palabra, lo que estamos haciendo es quitándole un dolor en el mañana, que es el dolor del pecado. Si al niño no se le corrige, no cojas el juguete del vecinito, mañana va y roba una cantidad de dinero en alguna parte y lo meten a la cárcel. Entonces, ¿cuál era más fácil? Reprenderlo por haber cogido el juguete que ir a visitar a la cárcel al hijo porque no se le reprendió. ¿Me estoy haciendo entender? Comunicación con disciplina. La vara es importante, dice ahí. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Proverbios 29:15. O sea que yo estuve estudiando cómo instruir al niño y me parecen todos este reguero de versículos tan impresionante. Dice Dios mío, así que debemos tener las dos cosas, comunicación y disciplina para instruir al niño. Y para terminar ese punto de instruir al niño en su camino, recuerda que la instrucción significa, te estoy quitando esto que es malo, pero no te dejo un hueco, tengo que instruirlo con la palabra, y entonces cuando sea viejo, no se va a apartar, se va a acordar. Ah, sí, robar es malo, pero ¿por qué? Porque la Biblia, tienes que ponerle el fundamento, al quitarle, te quito esto, estás castigado por esto, a quitar la mala acción, le tienes que dejar algo, y es la palabra. Eso es como una familia cristiana educa a sus hijos, quitando lo malo en el hueco, colocando la palabra, que es lo que lo va a mantener firme cuando crezca. Amén. Claro. Es que este tema de padres e hijos, pues esto es interminable, eso sí. No, es absolutamente profundo, amplio. Este tema de la disciplina también. Hay muchas formas de disciplinar, con un castigo, una privación del uso de su celular, por decir algo, o se le quita algún beneficio económico, con el ejemplo también se puede disciplinar. Hay muchas maneras, pero definitivamente la Biblia no descarta el castigo físico para ello. Así que todo eso creo que debe hacerse con medida y con la dirección de Dios. Yo creo, nena, que uno de los principales problemas que enfrentamos es que los niños no vienen con un manual debajo del brazo. Entonces uno se enfrenta a ser papá de acuerdo a lo que vivió en casa y a lo que aprendió. Yo creo que uno de los principales problemas es que confundimos responsabilidad con función. Entonces, es mi función proveer para mis hijos. Es mi responsabilidad educarlos, criarlos y formarlos. Pero como confundimos las cosas, creemos que mi única responsabilidad es ir a trabajar todo el día, llego por la noche rendido del cansancio, buscando un platillo de comida caliente y derechito a la almohada, y para proveer. No, yo estoy haciendo mi función estoy cumpliendo mi función de papá. Soy un papá responsable porque traigo plata.
Eso es una función. La principal responsabilidad de un padre es educar a sus hijos. Creo que todos, cuando llegamos a este tema, todos los papás empezamos a echar memoria y a mirar hacia atrás y ver pues cuántas cosas nos hemos equivocado, cuánto les hemos fallado a nuestros hijos, cuántas áreas no tocamos con ellos. Estos días estábamos viendo una película de una familia muy, muy bonita y allá mostraron al papá enseñándole a su hijito a afeitarse, y yo volteé y le pregunté a Juan, ¿yo te enseñé? Y me dijo, no. Por Dios, iba a decir una carga en mi corazón, ¿cómo fue que no le enseñé a mi hijo a afeitarse? Y empezamos a recordar la niñez, la adolescencia, y vemos cuántas fallas hemos tenido. Estaba escuchando un testimonio de un hombre, una familia americana, y él decía, caramba, es que los hijos recuerdan todo. Los hijos son como las esposas, tienen una memoria tremenda. Los hijos recuerdan, pero lo tremendo de los hijos es que los hijos recuerdan lo malo. Y él está contando cómo un día él baja de su alcoba, viene para desayunar, se presenta un conflicto con su esposa, el niño está ahí en la mesa desayunando y de repente el gato salta a la mesa, salpicó la leche, entonces el papá fue y manoteó al gato y el gato salió volando. Y el gato cayó por allá, pero como siempre los gatos caen de pie, el gato no le pasa nada. Él dice, 40 años después, cuando nos reunimos con la familia, el tema que siempre sale es la historia del gato volador y el momento malo, pero no recuerdan el resto de los momentos buenos. Creo que nos corresponde a nosotros ser ejemplo en todas las cosas. Y creo que todo parte de que un papá tenga una relación con Dios. El que es un buen cristiano va a ser un buen esposo, va a ser un buen papá, va a ser un buen empleado, un buen jefe, un buen gerente, ponga el título que quiera, pero todo empieza con la instrucción de que yo necesito conocer a Dios. La Biblia nos habla, hablando de esta responsabilidad de educar a nuestros hijos. Esa tarea de dirigirlos. Deuteronomio capítulo 6 dice, y amarás, versículo 5. Deuteronomio 6:5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Empieza con usted. Por eso tanta insistencia en nuestra iglesia de que conozcamos a Dios. Empieza con usted, cuando usted ama a Dios. Y después, observe lo que la Biblia dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Biblia, palabra de Dios en nuestra boca, en nuestras conversaciones, en las paredes, en los cuadros. Yo recuerdo que cuando llegamos a la iglesia mi mamita empapeló la casa con versículos y yo salía de la ducha y quitaba el vapor del espejo y ahí estaban una cantidad de stickers con versículos bíblicos, y en la puerta del baño, en la puerta de mi alcoba, en la puerta de la calle, eran versículos por toda la... es que ahí está. Creo que yo nunca he entendido por qué la gente dice que la Biblia es un libro de prohibiciones. Yo no encuentro un libro donde se cuente tan fríamente y tan salvajemente los errores de la gente. Mire, es que empieza desde Adán y Eva. Caín se levantó y mató a su hermano. ¿Dónde aprendió esa violencia? Pues en la casa. Y nos muestra, y de ahí para adelante seguimos una cantidad de padres. Vemos a Jacob, el padre de la nación de Israel, prefiriendo a un hijo sobre los otros. ¿De dónde lo aprendió? Pues de su papá, porque Isaac prefería a Esaú que a Jacob. Y empezamos a ver unos padres con unos errores. Hay unos salvajes, por ejemplo Manoa, el papá de Sansón. A Manoa se le apareció un ángel. Hágame el favor, se le apareció un ángel y le dijo cómo tenía que educar a su hijo. Y cuando Sansón ya estaba crecidito, de repente llegó un día y dijo, papá, me enamoré de una de las filisteas. Y él no se ve al papá oponiéndose, instruyendo, corrigiendo.
Uno encuentra personas tan altas, tan grandes como el rey David, con unos hijos absolutamente terribles. ¿Por qué? Pues se dedicó al gobierno y se dedicó al ministerio y no tenía tiempo para educar a sus hijos. Aquí me quedaría yo toda la noche contándoles personaje por personaje bíblico, padres con tan malos ejemplos. ¿Por qué están ahí? Pues para que usted y yo los miramos y no cometamos la misma equivocación. Corregir nuestra vida empieza por amar nosotros mismos a Dios y luego vivirlo, ser ejemplo de ello en casa y que la Biblia no falte. Yo soy consciente de la gran influencia del mundo sobre nuestros hijos. A mí me aterroriza cuando vamos a hacer mercado y van los padres con su carrito, el bebecito va en el carrito y desde chiquiticos ya están con su celular en la mano. Y yo me asomo a ver que están viendo ya películas, están viendo cosas. Yo soy consciente de la gran influencia del mundo, pero como ya la pastora nos ha instruido con números y estadísticas, la principal influencia somos usted y yo. Así que, padres, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y no olvide, es responsabilidad educarlos. Función es protegerlos, acompañarles, proveerles, vestirlos. Esas son funciones que son múltiples. Responsabilidad de llevar a nuestros hijos al conocimiento de Dios. Yo quería añadir algo porque solamente me enfaticé en la parte de los niños pequeños, pero la adolescencia es una palabra que asusta a los padres. Es la etapa de nuestros hijos comprendida entre la niñez y la edad de adultez, ¿no? Y no todos están de acuerdo con estos años que abarcan, ¿no? Pero la Organización Mundial de la Salud dice que es entre los 10 y los 19 años. Esa es la adolescencia. Otras fuentes la extienden hasta los 21 años. Y cuando nos acercamos a este tema de la adolescencia, muchos temblamos, ¿no? Y comenzamos a argumentar de acuerdo a estas estadísticas o estudios modernos que se han hecho. Pero tenemos que ir a las escrituras. Dice, no, el niño ya creció y esto es imposible de corregirlo o de instruirlo, ¿no? Y ¿sabes qué? Harvard, la Universidad de Harvard hizo una encuesta y concluyó que a diferencia de lo general, los adolescentes necesitan más atención que los infantes. En Colombia teníamos un dicho, niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes. Así que a todos los que en este momento tienen adolescentes, mira, la Universidad de Harvard hizo ese estudio y dicen los adolescentes requieren una cantidad de tiempo de los padres y esto, ¿sabes qué? Coincide con la escritura y voy a cerrar en mi parte de la instrucción con de Proverbios 1 donde dice, oye hijo mío la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque son guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. ¿Qué está hablando allí? A niños ya grandes. Si los pecadores, o sea, si tus amigotes te quieren seducir, no consientas. Si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre, sin causa, acechemos al inocente. Esos son los malos amigos. Devorémoslos vivos como el Seol, enteros como los que descienden al abismo. Hallaremos toda clase de preciadas riquezas, llenaremos nuestras casas de botín, echa tu suerte con nosotros. Todos tendremos una bolsa. Hijo mío, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de tu senda. Quiere decir que cuando el hijo ha crecido, sigue siendo responsable de estar presente en esa adolescencia. No puedes dejar de instruirlo porque ya creció o porque tú llegaste a la vida cristiana ya muy grande, ya cuando los hijos estaban grandes, entonces ya cometí muchos errores, ya no los instruí. No, si llegaste y tus hijos están en adolescencia, mételes allí toda la instrucción de Dios, porque fíjate que lo que te acabo de leer en Proverbios 1 del 7 al 15 es para jovencitos, así que necesitamos y ya de grandes ya no es con disciplina, porque ¿cómo hago yo pues para ponerle la mano a alguno de estos señores que son más grandes que yo? Señores. No es disciplina, es influencia. Y esa influencia empieza con el ejemplo en casa, la presencia, el hablarles, el amor.
Sí, es que pensando en este tema, no hay cómo no pensar y como usted lo está haciendo, nosotros también, me imagino que mi hermano estamos asimilando cómo éramos a los 5 años, a los 10, a los 15, ayer. Sí. El versículo, bueno, tú mencionaste un poco de lo que yo iba a comentar, pero Efesios dice, como tú estabas mencionando, padres críen a sus hijos según la disciplina y la instrucción del Señor. Pienso que como el antiguo dicho de las abuelitas, dime con quién andas y te diré quién eres, como del mismo modo que podría uno conocer a una persona por sus amigos, del mismo modo puede uno conocerlo a usted, papá, mamá, simplemente hablando con sus hijos. Sus hijos son el resultado de lo que usted, papá, mamá, han hecho o no han hecho. Así que el mejor espejo para descifrar qué he hecho con mi vida es su hijo. Mírelo, obsérvelo, y esa es su vida. Es un libro, una carta abierta. Efesios 6:1 comienza diciendo: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas, el primer mandamiento que viene acompañado con algo más, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y el versículo 4 dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Yo creo que, como estamos conversando ahorita acerca de la palabra instruirlos y comentarlos, y comentarles la palabra instruirlas, este versículo es interesante porque ¿qué tiene que ver el enojo con criarlos según la disciplina e instrucción del Señor? Me parece que más beneficioso que recitar versículos es mostrarlos, es dar ejemplos. Jesús no vino recitando el Torá, Jesús vino mostrando el Torá a través de historias y parábolas y dibujaba imágenes en la mente de la gente, con la parábola de la oveja perdida, con la parábola del samaritano, y ahí estaba incluido todo lo que esos judíos creían, solo que él los pintaba de una forma diferente. En esencia no es lo mismo escuchar orar sin cesar y que una mamá martilla a su hijo con la oración todos los días, que yo ver a mi mamá orando todos los días conmigo. No es lo mismo escuchar: hijo, lee la Biblia porque tienes que leer la Biblia porque si no vas al infierno, que con mi papá criarme, él contándome historias acerca de Dios todas las noches y mostrándome con dibujos. Recuerdo con mi hermano ver VeggieTales y ver qué chévere era. Nos entreteníamos bastante viendo los muñequitos, y pienso que tal vez, solo tal vez, de eso está hablando este versículo. No es simplemente memorizar Biblia y decir Biblia por decirla, como si fuera un libro de recetas. De nada me sirve saber la receta del tiramisú y martillármela si jamás lo pruebo. Tal vez es mostrar, que los hijos vean en usted la evidencia de un Dios vivo, para que ellos puedan seguir ese ejemplo, como ha sido en nuestro caso. Ahora entiendo que es difícil. Tú dijiste todo mi punto, así que me estoy inventando mi punto. Te dije tu punto. Para terminar y dejar que mi hermano hable, pienso que es complicado poder imitar algo que no hemos visto.
si su papá o su mamá es una persona trabajadora, una persona enfocada, con proyectos, con visiones, con metas, es muy probable que también usted sea algo así y aprenda metódicamente cómo pensar, cómo asimilar. Juan y yo pensamos como nuestros papás, porque así los vimos pensar y analizar y descifrar la vida. Y es muy difícil salirse de esos esquemas. Y yo le invitaría a papá, mamá, que usted le pida al Señor que le ayude con los esquemas que aprendió en su casa para que cree nuevos esquemas. Y yo creo que el único mención bíblica sería el caso de Samuel. Samuel se crió en la casa de un pastor y sus hijos no eran muy buenos. Y el pastor Elí tenía hijos desastrosos y no sabía cómo llevar su familia. Así que si usted dice, no, pues aquí ustedes los Valencia las han tenido fácil, porque pues no ha sido fácil. Y yo pienso que Samuel salió una buena persona, y yo me pregunto de dónde salió una persona si se crió con Elí. Y yo pienso que Dios mismo fue un papá para Samuel. Su mamá lo iba a visitar, ¿cierto? Una vez al año lo iba a visitar y llevaba ropa nueva, los Nike, el pozole, en fin. Pero Dios mismo se encargó, yo creo, de formar a Samuel. Así que el único ejemplo, y es algo interesante ver, eso fue complicado. Yo creo que Dios tuvo que orar en Samuel para que él aprendiera cómo ser persona y después cómo ser un padre para David. Claro. Y el único ejemplo que yo conozco es el ejemplo de mi papá, porque de modo muy similar mi papá se crió en la iglesia y tuvo que aprender de Dios nuestro Padre a cómo ser persona y, como has comentado muchas veces, y cómo ser papá. Y de cierto modo nosotros con mi hermana hemos sido influenciados por esa experiencia única y es muy difícil. Una cosa es romper el esquema de mi papá con el que he vivido toda mi vida, y otra cosa es recibir el esquema de directamente de Dios porque no tuve un papá. Entonces hemos sido privilegiados por esa experiencia, por ese acobijo de Dios, y Dios también puede acobijarlo a usted, papá, mamá, y enseñarle cómo decir las cosas, cómo ser un ejemplo para sus hijos, qué decir y qué no decir. Recuerdo la primera vez que me robé algo. Me robé, pues, mire, me robé varias cosas en un mismo día. Caramba, en un mismo día. Sí. En la escuela, un amigo que se llamaba Daniel tenía una billetera roja. Ahora yo tenía 6 años y él también, y no teníamos qué poner adentro de la billetera. Solo era una billetera y la tenía, sabía que era una billetera porque mi papá tenía una billetera, pero yo no sabía que ahí se metían tarjetas o licencia de conducir o nada. Pero su billetera roja a mí me gustó, así que en la hora de recreo fui y me la robé y la puse en mi maleta. Llegué a la casa, llegué al apartamento y le mostré a mi mamá, a mi papá, mira la billetera roja, qué bonita. Me la dieron en la escuela. Y bueno, y pasó como una hora y después la hora de la cena, y yo voy pasando por un estante que está allí y ahí hay un billete de 20,000 pesos. Y yo dije, genial, para mi billetera nueva. Así que me robé los 20,000 pesos y los puse en mi billetera nueva y fui a mi cuarto. Me acuerdo del billete, no me acordaba de la billetera. Pero ¿Cómo no? Y entonces, que papá exclama a gran voz, ¿dónde están los 20,000 pesos que había en el estante? Y yo pues estaba muy callado porque de seguro mi mamá pues algo iba a decir. Hasta que escuché los pasos de papá que se iban acercando al cuarto. Me dijo, Pablo, ¿tú tienes los 20,000 pesos? Y le dije, no. No. Una con otra. Pero me preguntó, ¿estás seguro? Le dije, bueno, pues sí. Entonces saqué mi billetera, le di los 20,000 pesos, y mi papá sacó su cinto y ahí le devolví. Me devolvió los 20,000 y se fue.
Y yo llorando, y no habían pasado 3 minutos cuando volvió y me dijo, ¿y esa billetera de dónde la sacaste? Y hay otros 20,000. Y se fue con la billetera. El siguiente día la devolví a mi amigo Daniel. Pero el caso con esto de la disciplina, lo que sí recuerdo y lo que hablábamos la semana pasada, se perdió el video de la semana pasada, por favor mírelo, porque lo que sí recuerdo, aparte de esa historia, y que yo nunca cuento, pero tuve que hacer memoria, es que tú me dijiste, piensa en la alegría de tu amigo Daniel cuando su papá le dio esa billetera a él y cómo le quitaste eso. Y me dijiste, piensa en lo que íbamos a poder comprar con esos 20,000. Si tú querías un helado, querías algo, solo tenías que pedirlo, pero quitaste eso. Y esa fue la lección que acompañó ese momento. Entonces no es disciplina solo por decir eso está mal, esto está bien, es explicar y que sus hijos puedan ver el valor detrás de esa disciplina, detrás de esa acción. Y tengo más historias de cosas terribles que hice, pero voy a dejar que mi hermano. No, sí, yo quería, preciso iba ¿hablar de la billetera? Comentar acerca de lo que él está diciendo, porque obviamente no tengo un hijo, pero tengo algo lo más cercano a un hijo, que es un perro. Son las mismas responsabilidades básicas. Dios, sí. Y cuando él se porta mal, la gente me mira a mí, no lo mira a él. No culpa al perro, culpa al dueño, porque es la responsabilidad del dueño, Cierto. del papá del perro, enseñarle a sentarse, a quedarse callado, a quedarse quieto, a no saltar sobre las personas, a no morder al otro perro. Entonces la gente me mira a mí. Y tratando de enseñarle a Nate los comandos básicos, me dijo nuestra profesora que se trataba de positive reinforcement, de que cuando él hacía algo bueno, darle un premio, celebrar lo bueno que él hacía. Entonces, si se sentaba, le dábamos un premio. Recuerdo que casi un año, cuando él empezaba a hacer pipí en los pads y no en la pared y no en el piso, le dábamos premio, manzanitas. Manzanitas. Y tanto le gustaban las manzanitas que hacía más Que pipí hacía para más- más premio. Para que le dieran más Pero manzanas. la idea era enfocarse y celebrar lo bueno. Y a él, así él podría entender que por qué lo estábamos celebrando, porque era algo bueno, porque estaba obedeciendo. Pero lo que no queríamos hacer, que la profesora me estaba explicando, es enfocarnos en el castigo, en lo malo que está haciendo. Muchas personas compran esos collares eléctricos cuando el perro cruza una línea, tal vez física, o tal vez muerde o con mal comportamiento le mandan un shock. Obviamente nosotros no hacemos eso, pero hay otras personas que sí. Y ella me estaba contando que eso no funciona porque es enfocarse en el castigo. Entonces el perro no va a aprender por qué morder está mal o por qué orinar la pared está mal, sino que se va a pensar, no puedo hacer esto para evitar el castigo, pero nunca va a entender por qué. Cierto. Entonces si el perro me muerde y yo le mando un shock, él no va a entender que es que duele, que es que no está bien hacerlo. Él simplemente no va a hacerlo para evitar el castigo. Entonces, parecido a lo que estabas mencionando ahorita, si simplemente nos enfocamos en el castigo, los hijos, los niños especialmente, no van a entender por qué está mal. La verdad es que el castigo no funciona, especialmente el castigo físico no funciona, porque si lo piensas, Dios no castiga, porque Él sabe que no funciona. Cuando tú pecas, Dios, ¿qué hace? Te muestra perdón y te muestra el camino correcto para seguir, pero no te manda una enfermedad, no te deja en quiebra, no te destruye, te quita un brazo, porque no funciona. Pero en nuestra cultura, especialmente la hispana, en eso se enfocan los padres, en la chancleta, en el cable, pero no funciona porque no le está explicando especialmente a los niños el por qué está mal. La razón de eso. Sino que el niño va a evitar tocar la estufa
para evitar la chancleta, no porque entiende que es que le va a quemar la mano. Entonces cuando ya crecen y son adolescentes, el castigo no funciona. El quitar el celular, el Xbox, Sí, realmente funciona. no. Tiene que ir acompañado. ¿No? Funciona, pero funciona porque para el mal comportamiento, pero no logra que el hijo o la hija entienda por qué está mal. La verdadera razón de La verdadera razón por qué está mal. Y entonces lo que estabas diciendo es simplemente tener una conversación. A mí lo que más me molesta es cuando estamos viendo un show de televisión y el papá responde, porque yo dije que no, porque no. Y no explica, no se toma 30 segundos en explicar el por qué. O sea, si tu hijo viene y te pregunta si puede fumar, tú obviamente le vas a explicar que es que le va a causar cáncer y que va a morir 30 años antes. Le vas a explicar el por qué, pero en otras cosas no explicamos, siempre decimos ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque estoy muy ocupado, porque yo dije no, esa es la respuesta. Entonces, y eso no funciona. Eso, o sea, hay que explicar el por qué, que tu hijo entienda el por qué. Yo creo que eso es importante. 5 minutos de conversación acerca de un tema pueden salvarte 5 meses, 5 años después de que tu hijo haya cometido el agravio, el delito. Pero el tema era ese, que el castigo físico hasta cierta edad, como tú decías, funciona. Con los niños tal vez funcione, pero con adolescentes se trata más de tener conversaciones y que entiendan lo que está mal y lo que está bueno. Cuando le explicas a tu hijo y lo instruyes en la palabra de Dios, y él entiende, porque la Biblia obviamente nos dice que está bien y que está mal, él entiende por qué está mal ciertas cosas y por qué a Dios le desagrada ciertas cosas, y lo entiende verdaderamente, va a poder resistir los consejos del mundo y las cosas que escuchan. Va a tener el carácter y los valores ya en su corazón para poder rechazar cualquier otra opinión y cualquier otra idea. Pero si los hijos no entienden el porqué, fácilmente pueden ser persuadidos en cambiar de rumbo, cambiar de opinión. En la escuela se estudian las religiones. Entonces, si yo no sé por qué creo en lo que creo, si yo no entiendo por qué creo en Jesús y por qué Jesús es el único Dios, fácilmente podría yo cambiar de opinión y volverme musulmán. Pero si yo verdaderamente entiendo por qué creo lo que creo y por qué esto está bien y esto está mal y esto debe evitarse y esto no vale la pena, podré rechazar cualquier otra cosa, porque tus hijos son bombardeados en las redes sociales, en las escuelas, por diferentes formas de pensar. Pero si tus hijos están plantados en la palabra de Dios, están plantados en la verdad, y como dijimos, ven tu ejemplo, van a poder tomar sus propias decisiones, porque papi y mami no están con ellos en la escuela, y no van a estar con ellos en la universidad, y no van a estar con ellos después de que tú ya no estés. Y tú quieres tener esa paz mental al saber que tus hijos saben decir no, saben rechazar lo malo y saben por qué lo están rechazando. ¿Por qué lo están haciendo? Eso es muy importante, que ellos puedan saber por qué creo en Jesús, por qué le digo no a esto, por qué le digo sí a esto, por qué, por ejemplo, me espero hasta el matrimonio, por qué le digo no a las drogas y el alcohol, por qué no escucho basura del mundo, música, o veo ciertas películas, por qué me abstengo de hacer eso. Si él sabe el por qué y sabe lo que dice la palabra de Dios, va a poder hacerlo. Pero no puedes esperar a que tu hijo le diga no a lo malo si no sabe por qué es malo en primer lugar. Ahora, yo pienso que hay instrucción y, como dije, comunicación con disciplina deben ir juntas. Comunicación y disciplina, que es lo que tú estás diciendo. El fundamento se pone, ¿cierto? Que es la palabra de Dios, no bibliazos, sino el ejemplo de que yo sigo la palabra. Hace poquito leí en una Biblia que yo tengo, hay unos comentarios, y el pastor dice allí en la Biblia: si tú eres lleno del Espíritu Santo, si tú buscas al Espíritu Santo y te llenas de él cada día, tus hijos te van a obedecer. Y yo leí eso hace como 2-3 días y dije, wow, ahí hay una llave tremenda. ¿Por qué nuestros hijos no nos obedecen? ¿Por qué? ¿O por qué nuestros hijos no quieren seguir a Jesús? Tal vez
no ven al Espíritu moverse en mí, no ven la revelación del Espíritu en mí. No sé, esa frase me confrontó mucho. Ahora, cuando instruimos a los hijos en el camino, no quiere decir, padres, que ellos nunca vayan a cometer errores y que tienen que ser los hijos perfectos y modelos. No, probablemente van a tener experiencias que se salieron de la normativa, pero créeme que la palabra va a ser una carcoma a sus huesos, va a ser un taladro ahí en su corazón, porque la aprendió y sabe lo que en la conciencia, lo que es correcto y lo que es correcto, lo que es incorrecto. Entonces, todo lo que tiene que esconder es incorrecto. Todo lo que lo saca a la luz es correcto. ¿Y por qué lo esconde? Porque la palabra lo está martillando allí. La aprendió desde pequeño y sabe porque sabe que ese no es el camino correcto. Entonces, la conciencia allí ayuda mucho, aunque a pesar de que tengan tropiezos. Uno como padres, obviamente, uno quiere evitar todo tropiezo a toda costa, ¿cierto? Porque uno tiene experiencias llenas de tropiezos. Como papás decimos, nosotros tropezamos tanto que no queremos que nuestros hijos tropiecen. Pero la verdad es que tenemos que confiar en Dios. Amén. Tenemos que confiar en Dios. Sabiduría de Dios. Sí. Bueno, hay mucho tema, ¿no? Sí, esto es... Sí. Aquí nos quedaríamos. Pero bueno, esperamos que algo de esto te haya servido, que haya bendecido tu vida, y el Señor es el que va a ayudar. Él es fan de las familias. Creo que todo este mundo existe porque Él quería una familia. Así que es el tema que a Dios más le gusta, pienso yo: la familia, la unidad, la armonía, la paz. Y ¿por qué no oramos por los padres? Sí. Amén. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, cada papá y cada mamá que nos está viendo en este momento, que quizás pueda estar reflexionando en este tema, en lo que hemos comentado, y encontrar muchos errores, muchas falencias, tantas cosas que no omitimos, que ni sabíamos que teníamos que hacer. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que venga tu paz, tu consuelo, la certeza de que lo que no logramos hacer, tú lo vas a hacer por nosotros. Y si hay padres que están enfrentando situaciones difíciles con sus hijitos, quizás adolescentes, rebeldes, jóvenes, rebeldes, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, trae tu dirección, trae sabiduría. Cada papá y mamá reciban ahora sabiduría del cielo para saber hablar, para saber comunicar, para saber disciplinar, orientar. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, quizás hay mamás que están solitas enfrentando esta difícil tarea de educar. Padre, tú eres el esposo, tú eres el papá. Dales sabiduría, dirección, fuerza, la autoridad tuya sobre cada mamá soltera, cada mamá que fue dejada por su esposo y está en la tarea de educar. Sabiduría, autoridad, la bendición tuya sobre los hogares. Nosotros enviamos vida sobre cada hogar representado allí, Señor, en el nombre de Jesús. Armonía, paz, pero sobre todo el amor y el temor a ti y a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Estoy pensando que mujeres que en este momento y hombres que tienen culpa por cosas que dijeron a sus hijos. Quiero llevarte en esta mi pequeña oración. Cierra ahí tus ojos y dile a Jesús con todo tu corazón: Señor, yo te pido perdón por esas palabras que salieron sin control, sin mansedumbre de mi boca y trajeron afectaron la vida de mi hijo o de mi hija. En el nombre de Cristo Jesús pido perdón por cada palabra que solté sin medida, sin conocimiento de que iba a causar una catástrofe en su vida. En el nombre de Jesús, Señor, colocamos esas palabras mal dichas, esa maledicencia, esa maldición. La colocamos en tus manos, Señor, y te pedimos que la sangre de Jesús cubra cada palabra no pensada, cada palabra malintencionada, cada palabra de muerte, cada palabra que
que mató esperanzas, que trajo conflicto a los hijos, cada palabra que se soltó para dañar el futuro de nuestros hijos, en el nombre de Jesús, como padres venimos en arrepentimiento delante de la cruz, Señor, delante de la cruz, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que derrames tu sangre sobre ese pasado de palabras, Señor. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, te entregamos esa carga, te entregamos esa culpa, Señor. Gracias por perdonar nuestro pecado. Y también te pedimos, sana el corazón de nuestros hijos que nos han visto descontrolados, mal geniados, con gritos, con maledicencias. Sana el corazón de nuestros hijos y que ellos puedan voltear y mirar a Cristo, que es fiel, que nunca les falla, al Padre Celestial, que siempre los ama, que siempre va a estar con ellos. Gracias, Señor, que ellos se apoyen en Cristo, que ellos se apoyen en el Padre Celestial, que ellos escuchen la voz del Espíritu hablando las Escrituras a su corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Sana nuestras familias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y cubrimos cada hogar con la sangre de Cristo en esta hora. Amén. Amén. Y el mejor Padre es nuestro Padre Celestial. Amén. Jesús vino para hacer un camino hacia el Padre de nuevo. Así que si no has aceptado eso en tu corazón, es el momento. Has sido confrontado por todo esto que hemos hablado y no sabes por dónde iniciar. Jesús es un buen inicio. Jesús vino para restaurar todo, para ofrecernos salvación. Así que si quieres darle tu vida, dile: Señor, gracias por venir a la cruz por mí, para salvarme. Hoy yo pido que me hagas una nueva persona. Hoy me arrepiento de mi pecado. Dame un nuevo corazón. Hoy yo decido seguir tus pasos. Hoy yo acepto tu regalo de salvación. Pido que me llenes, pido que me ilumines y me guíes todos los días de mi vida. Amén. Y amén. Amén. Bueno, gracias por estar con nosotros, gracias por ese tiempo, eso nos fue un poco más de tiempo. Y también te comento algo, ya que se nos fue el tiempo. Si tú no tienes a tu padre o tu madre, o los tienes, pero te gustaría, sientes que te va a faltar algo. Aquí tienes dos padres. Mi hermano y yo por años les hemos prestado a nuestros padres, en todas las formas, su tiempo se los hemos prestado, así que podemos continuar prestándoselos. Así que si te gustaría tener el consejo de un padre, de una madre, de lo que ellos han hecho, lo que tú necesites. Mi mamá me aconsejó cómo hacer arroz hace 3 semanas. Así que de todo, ellos pueden aconsejar. Hasta hacer arroz. Sí, puedes contactarlos y ellos van a estar allí para ti. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos este domingo. Recuerda seguirnos en Instagram, en Facebook, para estar actualizado. Que el Señor te bendiga. Buenas noches. Bendiciones.